Bienvenidos a Más allá del conflicto, el podcast que te sumerge en el emocionante mundo de la mediación, el liderazgo y la resolución de conflictos. Si eres empresario, líder de equipos o alguien interesado en el crecimiento personal y las relaciones efectivas, este espacio es para ti. Acompáñanos en este podcast. Somos Vanessa y Noemi y en este espacio te proporcionaremos estrategias y herramientas prácticas para convertir los conflictos en oportunidades, construir un ambiente laboral armonioso y potenciar el éxito de tu empresa. Te invitamos a descubrir cómo fomentar la confianza, mejorar la comunicación y desarrollar tus habilidades de liderazgo. Prepárate para llevar tu enfoque empresarial al siguiente nivel. Sube el volumen y domina las claves de la gestión de conflictos y el liderazgo empresarial, que empezamos. Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Estamos aquí ahora ya con el tercer episodio, que además, como os dijimos, sí que iba a ser un poquito también más teórico. En este en concreto, como también ya os adelantamos, iba a ser de la mediación ya dentro de la empresa, porque recordemos que el capítulo anterior habíamos definido qué era la mediación y un poquito las ventajas que podía presentar. Entonces, por recordarlo, ya que va a aplicar al caso, simplemente vamos a comentar o a recordar que era un método alternativo para solucionar conflictos. Entonces, cuando estamos hablando de mediación empresarial, vamos a hablar de conflictos que se dan en la empresa. De nuevo, todas las ventajas que comentamos que tenía la mediación se dan también en el mundo corporativo, ¿no? A lo mejor incluso algunas hasta destacan más, como por ejemplo podría ser el ahorro del tiempo y de los recursos. Recordamos además un poquito con el ejemplo que yo puse, lo importante que puede ser en el mundo de la empresa el resolver un conflicto en el menor tiempo posible, en lugar de tener que esperar, si seguimos teniendo en mente la vía judicial, el año y medio que mínimo va a implicar un proceso, sin luego sumar posibles recursos, ¿no? que se puedan interponer. Pero bueno, aparte del el tiempo, también el ahorro del coste, sobre todo para las empresas, ¿no? que lo que quieren es maximizar sus beneficios, pues una forma de maximizar el beneficio es reducir el coste, ya que además vamos a poner también costes indirectos, porque un conflicto también afectar, por ejemplo, como veremos más adelante, cuando afecta al estado anímico de los trabajadores y las empresas, eso también repercute en su productividad, lo cual de manera indirecta también implica de nuevo un menor beneficio. Mantener relaciones, de nuevo también vimos lo importante que puede ser mantener relaciones comerciales. Pongo ese caso del distribuidor en Estados Unidos que teníamos, en el que empezar de nuevo la búsqueda de un nuevo distribuidor puede llevar años y luego encima que ese distribuidor que ya se conocía tu mercado, tu producto, etcétera, ahora se dedica a ser competencia, no beneficia a nadie y paralelamente tener que buscar a alguien y enseñarle tu producto también implica de nuevo más tiempo, por lo tanto mantener las relaciones comerciales en el mundo de la empresa puede ser bastante clave. No sé, Noemí, si a lo mejor tú quieres a lo mejor hacer un recordatorio de otras ventajas que pudiese haber y cómo podrían también afectar al mundo de la empresa, pero yo a priori diría que para mí esas son de las más importantes. Pues sí, yo también para recapitular la importancia de la mediación empresarial y por qué insistimos tanto en los beneficios es porque, bueno, la mediación en sí está resurgiendo, ¿no? O está, más que resurgir, está surgiendo en este país y creemos que es importante recordar los beneficios que ofrece la mediación, en este caso la mediación empresarial, para que se pueda tener en consideración realmente este método alternativo de resolución de conflictos. Yo sí que me gustaría comentar otra de las ventajas o de los beneficios que presenta la mediación, sobre todo en el ámbito de la empresa, es la confidencialidad y la privacidad, que esto es muy importante para las empresas, sobre todo en lo que tiene que ver con su reputación, ya que la mediación sí que garantiza esa confidencialidad, es decir, todo lo que se hable, lo que surja dentro del proceso de mediación únicamente conocen las partes y el propio mediador, con lo cual todo lo que se hable ahí no va a salir fuera, no va a haber spoiler ni nada, nadie va a saber nada. Y esto sí que es importante, sobre todo para las empresas, como lo decía, ¿no? Todo el tema de la reputación y preservar, ¿no? Esa imagen de marca en las empresas. Y también recordar otro de los beneficios, que es la flexibilidad en la búsqueda de soluciones. Es decir, la mediación lo que ofrece, o una de las ventajas, es que son las propias partes, ¿no? Las que están en conflicto, las que proponen su propia solución, ¿vale? Llegan a sus propios acuerdos.
Entonces, esto permite que las empresas puedan llegar a solucionar el conflicto como a ellas mejor les beneficie y no por una sentencia o por una decisión judicial que les imponga un juez. Con lo cual, esto además de ahorrar el tiempo, como comentaba Vanessa, pues implica que puedan realmente solucionarlo como a ellas mejor les beneficie. Y esto me parece también muy importante recordarlo. Además, voy a utilizar, sin todavía decir nada, porque lo guardaremos para el final, pero como hay veces que el tener ese control en la toma de decisión puede hacer que el conflicto, lejos de ser un conflicto, sea una oportunidad e incluso salgan colaboraciones de esa flexibilidad que te aporta tener tú la toma del acuerdo, de la decisión a llevar a cabo, algo que es inviable en un juicio que, como comentamos, es un poquito una declaración de guerra ya de por sí. Lo de la reputación también lo veo muy importante. Pues, ¿qué te parece, Noemí, y el resto de los oyentes, si te digo algunas cifras que estuve mirando el otro día en relación con la mediación empresarial? Porque a mí algunas me parecieron totalmente increíbles. Y es que, por ejemplo, solamente el 5% de las empresas afirma no tener conflicto. Es decir, es innegable que un conflicto se da en las empresas. Eso de decir, no, en mi empresa no, todo funciona bien, no hay problemas. Esto Mentira, algunas veces lo escuchamos, ¿eh? O sea, sí. en las empresas no hay conflictos, también yo lo he escuchado en alguna ocasión, pero es verdad que eso es inviable, ¿no? Y es cierto, como comentas, que la mayoría de las empresas tienen conflictos y los conflictos suceden, ¿no? En nuestra vida diaria y más en las empresas donde hay tantos tipos de relaciones. Muchas veces también les da como vergüenza el reconocerlo, ¿no? Por eso que comentábamos al principio de guardar la reputación, hay como que muchos que tienen ese miedo a reconocer que puede haber un conflicto, pero es que un conflicto, lejos de ser algo problemático, si se gestiona bien, si se resuelve rápido y de manera correcta, puede ser incluso una oportunidad, ¿no? Un momento de mejora para la empresa como tal, y al fin y al cabo es lo que las empresas quieren, ¿no? Seguir creciendo y seguir mejorando. Por lo tanto, también tendríamos que tener ese miedo como tal a tener un conflicto. Y esto también lo voy a enlazar, que si es curioso que que solo el 5% de las empresas afirmen no tener conflictos y por lo tanto un 95% aún así sí que reconoce tenerlos, aún así, menos de ese 5% que comentábamos al principio tiene un plan de prevención o de acción frente a los problemas. Por lo tanto, ahí sí que podemos hablar de consecuencias negativas de esos conflictos, ¿no? Lejos de convertirlos en oportunidades de crecimiento, lo que hacen es, en el peor de los casos, resolverlo entre comillas como bien han podido, o incluso hacer avestruz y dejarlo que esté ahí latente, con las consecuencias tan grandes que puede llegar a tener. No sé Sí. si esto es algo que has visto alguna vez. Esto es un dato curioso, ¿eh? Yo me gustaría también si los oyentes o las personas que nos vean por YouTube quieren comentar sobre este dato, porque es realmente llamativo, ¿no? Como tenemos conflictos, hay conflictos en las empresas, pero no nos preparamos para prevenirlos ni para que se produzca una buena gestión del conflicto, ¿no? Cuando sabemos realmente todas las consecuencias que los conflictos tienen, ¿no? Entonces, bueno, de ahí el tratarlos, ¿no? El saber cómo gestionarlos y sobre todo el poder prevenirlos para que este conflicto no vaya a más, ¿no? Pero realmente es un dato muy llamativo que me gusta que lo hayas traído aquí para que también tomemos conciencia, ¿no? De realmente lo que está pasando en las empresas. Mira, a mí sí que me gustaría comentar en cuanto a los conflictos que suceden dentro de las empresas, que es que alrededor del 40% de los conflictos son entre o con empleados. Y esto es realmente relevante porque, claro, deriva a muchas consecuencias, ¿no? Entre ellas el absentismo laboral, dimisiones, con lo que ello provoca mayor rotación de empleados, nuevas formaciones, baja la productividad, bajas por depresión, por ansiedad e incluso, ¿no? Sabotaje con los daños que eso implica para la empresa, ¿no? Entonces, bueno, las empresas lo que quieren es mayor productividad, mayor beneficios, pero tenemos un 40%, ¿no? De esos conflictos que se producen entre empleados, con lo cual baja el rendimiento de esos empleados y por lo tanto de la productividad, con lo cual es realmente importante que podamos gestionar esto de manera efectiva. Ahí vamos a traer, ¿no?, a colación ese ahorro en coste y esos costes indirectos que muchas veces no estamos pensando. Y aquí también voy a intentar hilar con el tema del ahorro, porque otro de los datos que yo estuve buscando es el tiempo que las empresas dedican a resolver conflictos. Y es que en el mejor de los casos, es decir, cuando tenemos un conflicto al inicio, un conflicto relativamente sencillo,
a la semana se están dedicando 2 horas a gestionar esos conflictos. Es decir, es un tiempo que tú dedicas a hacer algo que no es tu trabajo y que no está relacionado con tus funciones. Y esto, de nuevo, repito, en el mejor de los casos, porque ha habido veces cuando ya tenemos un conflicto escalonado, es decir, un conflicto ya serio, que se busca el 50% de la jornada, por lo cual aquí voy a hablar más bien de un coste de oportunidad, también relacionado con un coste económico, ¿no? Todo el tiempo que tú dedicas lo estás perdiendo ya no en tus funciones, sino que esas funciones también van destinadas a seguir generando una actividad con beneficio. Por lo cual, dentro del coste, yo creo que eso también lo tendríamos que comentar, un coste de oportunidad y un coste indirecto económico que puede ser también bastante elevado. Sí, totalmente y muy interesante también este dato. Yo simplemente también para recordar que al final, cuanto más se tarda en resolver un conflicto, mayor es el daño que provoca, ¿no? Muchas veces pensamos que es un conflicto pequeño, ¿no? Que no va a derivar a más y no lo llegamos a gestionar ni a resolver, con lo cual no se gestiona, no se soluciona y va aumentando, se va escalonando y esto lo que provoca es que al final se tarde más en resolver, se enquiste y con todo lo que ello provoca para las empresas, si estamos hablando de entre trabajadores, de bajar el rendimiento de productividad y con lo cual los beneficios para la empresa. Aunque está bien que se pueda intentar resolver al principio, no por las partes, pero bueno, tampoco esperar hasta el último momento cuando ya es tan difícil gestionarlo y ya han surgido tantas emociones, tantos malentendidos y se puede acumular tanto rencor que, cierto, es mejor también atajarlo y desde el principio. No pensemos que los conflictos desaparecen por sí solos, porque no, desafortunadamente no es así. Tampoco hagamos el avestruz, que esto también Efectivamente. lo hace. Hay que gestionarlos y sobre todo un plan de prevención y de gestión del conflicto. Sí que, bueno, para este episodio, Vanessa, si te parece tratar un poquito los tipos de conflictos que hay en las empresas para también conocer, yo invito de nuevo a los oyentes o a las personas que nos ven por YouTube que nos comenten si han tenido algún tipo o han sufrido algún tipo de conflicto de los que vamos a nombrar ahora o se nos ha escapado alguno y también que nos lo dejen saber. Así tenemos un poquito ya definido de nuevo o recordando lo que era la mediación, ahora ya en la empresa con sus ventajas y algunos datos. Y genial lo de hablar de los tipos. Voy a adelantar que seguro que nos dejamos, porque a ver, realmente puede haber tantos conflictos como personas, como trabajadores, o sea, es imposible. Pero bueno, sí que podemos intentar agruparlos. Y yo además aquí voy a decir que creo, bueno, el más fácil, entre comillas, de identificar sería el de problemas que se dan entre los socios, ¿no? Problemas societarios que, de nuevo, tendríamos muchísimos subtipos, muchísimos ejemplos concretos, pero para que a lo mejor lo podáis entender, podría ser en caso de socios que tienen un desacuerdo en cómo distribuir los beneficios, cómo hacer ese reparto o cómo dirigir la empresa, qué estrategias tomar, qué inversiones realizar. Pero voy a, por ejemplo, acudir al caso más fácil, que es el de las empresas familiares. Todo el mundo conocerá seguro una empresa familiar en la que ha dicho, pues en caso de que sean hermanos, ¿no? Los hermanos se llevan a matar. O algo que también es muy habitual es que una vez que suele ser el padre fundador, ¿no? Se ha jubilado o por desgracia ha fallecido y tienen que tomar el mando ahora sus hijos, de repente no había nada claro, no sabían cómo hacerlo, tienen esa especie de guerrilla de tomar el poder, el control, etcétera. Y aquí voy a hacer un pequeño spoiler a futuros episodios, porque no estoy segura de si va a ser en el siguiente capítulo o dentro de 2, más o menos, pero bueno, dentro de unos poquitos capítulos vamos a tener una entrevista con una persona que a lo mejor algunos podéis conocer, que se llama Javier Bordón, en el que nos va a hablar en concreto de los conflictos que atravesó con su empresa familiar cuando, bueno, pues cuando por desgracia les tocó heredarla, ¿no? Entonces, nos guardaremos un poquito el profundizar más en este tema con él, pero yo creo que será uno muy interesante, un programa muy interesante para muchos, porque además que seguro que, aunque a lo mejor no lo hayáis vivido directamente, tenéis a alguien cercano o por lo menos seguro que sabéis de algún caso. Bueno, y como por volver un poquito a la dinámica que estábamos teniendo, que me quería salir del guión para comentaros esta entrevista que vamos a hacer, pero bueno, además de los problemas que se pueden dar dentro de una sociedad, no sé si, por ejemplo, Noemí, quieres mencionar a lo mejor los que puede haber con agentes externos. Sí, yo sí que quería hacer un apunte a razón de lo que has dicho de las empresas familiares, que es importante que tengamos en cuenta que además en España, si no recuerdo mal, más del 80%
son empresas familiares, con lo que ello repercute en la productividad, ¿no? Y en lo que es el capital productivo del país. Entonces, qué importante es que se gestionen bien los conflictos en las empresas familiares, y esto sí que nos daría seguro para varios episodios, pero bueno, empezaremos con esa entrevista, seguro que será muy interesante. Continuando con los tipos de conflictos, pues sí que me gustaría comentar los conflictos que se pueden dar con agentes externos, es decir, con proveedores, con clientes, con distribuidores o agentes comerciales. Claro, ¿qué puede pasar aquí? Pues que haya diferentes desacuerdos sobre la ejecución de lo acordado, la interpretación de las condiciones, discrepancias contractuales, y esto lo comentó Vanessa en el anterior episodio, con lo que pasaba con un distribuidor internacional con el tema de las... Bueno, esto Vanessa nos lo comentará mejor. Sí. Bueno, era un caso en el que eran unas mercancías que se habían enviado, estaban dañadas, nos echábamos la culpa mutuamente, por simplificar de nuevo, y entonces, bueno, estaban las discrepancias de primero quién se tenía que hacer cargo de esas mercancías, luego los daños y perjuicios. Primero, en este caso se acordó que la empresa española iba a indemnizar a la empresa estadounidense, al distribuidor, pero luego también el distribuidor tenía que indemnizar al cliente final. Entonces, que además allí al principio no había acuerdo. Entonces, bueno, al final son como muchos malentendidos, muchos desacuerdos. Luego también en función de cómo se interprete el contrato, efectivamente también puede haber ahí una serie de discrepancias, etcétera. Claro. Y yo aquí, además a nivel internacional, también voy a comentar el caso particular de la cultura y del idioma, ¿no? Claro, nos tenemos que manejar en inglés. Además, el distribuidor, aunque sí que es verdad que vivía en Estados Unidos, no era americano. Entonces, teníamos ahí también, no recuerdo de dónde era, ¿vale? O sea, me gustaría poder decirlo, pero creo recordar que era de un país árabe. Sí que es verdad que había vivido la mayor parte del tiempo en Estados Unidos y entonces sí que tenía bastante cultura americana, pero bueno, también tenía cierta parte que no era tan americano, y al final te tienes que adaptar, y eso puede jugar también un papel importante en el desacuerdo o en cómo desenvuelves el desacuerdo, porque al final cada uno tiene una forma distinta de interpretar y de entender y de lo correcto e incorrecto, etcétera. Entonces allí también creo que se puede dejar caer. Además puede ser interesante un capítulo de eso, que a mí me encantan ese tipo de conflictos interculturales. Y bueno, también tendríamos los problemas dentro del entorno empresarial, como habíamos comentado, ¿no? Lo que son los conflictos entre empleados. Aquí, pues bueno, pueden haber infinidad de tipos de conflictos, malentendidos, disputas sobre responsabilidades laborales, incluso, ¿no? Si vamos más allá, discriminación o acoso laboral, que el empleado se pueda sentir discriminado o acosado por diferentes motivos, entre ellos, pues, de género, raza, religión, orientación sexual. Y también los más comunes o los más latentes, los problemas de comunicación, ¿no? Los malos entendidos o malas interpretaciones que hacemos con lo que decimos. Entonces, seguramente nos dejemos muchos más, como comentaba Vanessa, pero sí que hemos querido hacer una cierta agrupación de los tipos de conflictos que se pueden dar en la empresa para que tengamos un poco el panorama de todos esos conflictos que no se están gestionando, porque ya habíamos comentado que al menos del 5% no tenía conflictos, con lo cual la mayoría de empresas sí que tiene conflictos, y menos del 5% no tiene un plan para prevenirlos ni gestionarlos, con lo cual imaginad el desastre que tenemos aquí en las empresas, o que podemos llegar a tener, ¿no? Voy a puntualizar, Noemí, el no relativizar ningún tipo de conflicto, porque lo más básico que te puede parecer, entre comillas, algo súper simple que dices, ¿y esto cómo te ha podido molestar? Por ejemplo, coger un conflicto en que a lo mejor haya sido un comentario concreto que haya podido molestar. Eso luego, lo que hemos dicho, ¿no? Va derivando, va escalando, y por decir algo muy simple, a lo mejor luego esa persona que se ha sentido atacada con ese comentario ya está de mal humor, ya le guarda rencor a esa persona y sigue actuando en consonancia, y eso va escalando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y no pensar como también con los colegios de esto son cosas de niños, tampoco pensar lo mismo y extrapolarlo a la empresa, porque además, por ejemplo, la rumorología afecta bastante a la productividad, que eso también es un tema que podemos hablar en el futuro, se me ha ocurrido ahora, pero podría ser bastante interesante. Entonces, como hemos dicho antes, no esperar hasta el último momento para resolver los conflictos, y tampoco, desde luego, minimizarlos. O sea, va un poco en consonancia, pero creo que es bastante clave tener
tener esa idea e intentar tener mente abierta, no pensar que porque algo a mí no me moleste, a la otra persona no le va a molestar. Cada uno tiene sus puntos de vista, sus mochilas, sus experiencias y vivencias que al final acaban un poquito afectando a la interpretación de cualquier hecho. Totalmente, sí. La importancia al final de gestionar todo tipo de conflictos, aunque aparentemente sean menores, ¿no? Qué importante eso. Sí que, bueno, hay un caso que nos gustaría traeros, que Vanessa lo conoce muy bien. Sí que nos gustaría pues explicaros un caso concreto de dos empresas que estuvieron varios años de litigio y que finalmente acudieron a un proceso de mediación y que pudieron llegar a solucionarlo. Entonces, Vanessa, si nos quieres ilustrar con este caso concreto para que también los oyentes y las personas que nos vean en YouTube conozcan que realmente la mediación es viva, ¿no? Está viva, o sea, se acuerdan, hay empresas que acuden a mediación y que realmente con éxito pueden resolver su conflicto con muchos más beneficios que no con un proceso judicial. Ujú. Además, hemos querido coger empresas que es que vais a conocer sobradamente porque son dos grandes tecnológicos, Apple y Samsung. De nuevo, aquí voy a hacer un poquito de hincapié, aunque a lo mejor podemos luego hacer excepciones de que también se ha dado en España, pero son empresas internacionales con una cultura más anglosajona, bueno, o procedente al menos Apple de Estados Unidos, ¿no? Entonces, que ya tienen la mediación más asimilada. Pero bueno, al final, al margen de eso, como tú has dicho, llevan un proceso judicial de 7 años. Ocurrió entre 2011 y 2018. Llevan 7 años de litigio, 7 años con sus abogados, bueno, todo el coste económico que ya hemos estado comentando que puede desencadenarse de un juicio, sin aún así haber llegado a un acuerdo, porque evidentemente, lo que comentábamos, ¿no? Iban recurriendo. Entonces, por poner un poquito de orden, sí que fue en el 2011, como comentaba, que Apple puso una demanda, creo recordar que era en California, alegando que Samsung había infringido las patentes que tenía respecto a algunos, a la interfaz, distintos elementos, ¿no? Que acompañaban a sus smartphones, pero principalmente eran funcionalidades en el altavoz y algunas pantallas y luego la interfaz. Como decía, Apple interpuso la demanda en California y lejos de que dejara así las cosas, Samsung lo que hizo fue contrarrestar poniendo también en Estados Unidos otra demanda. En Estados Unidos funciona por estados, entonces, aunque tú pongas un juicio en un estado, luego puedes tener otro en otro estado por el mismo motivo. De hecho, aquí voy a salirme un poquito, pero para comentar más la vía internacional, que en función de dónde lo pongas te puede beneficiar o no. Entonces hay veces que se intenta poner en el que tú sabes que beneficio va a ser para tu causa, pero bueno, esto era un dato curioso sin más. Y además de poner, como estaba comentando entonces, Samsung una demanda en otro estado de Estados Unidos, también interpuso demandas en distintos países europeos y en algunos asiáticos que ya no recuerdo, pero entre ellos estaba Corea, Surcorea, ¿no? Al ser ellos de allí, y Japón, por ejemplo. Simplemente quería hacer un poco de recapitulación de lo que nos has contado hasta ahora, ¿no? Y realmente incidir en que Apple, Samsung, 7 años de litigio, 7 años, nada más y nada menos, en lo que ello implica para la empresa. Apple demanda a Samsung, Samsung demanda a Apple, ¿no? Esto parece aparentemente que aquí va a arder Troya, ¿no? Así que síguenos contando cómo sigue. Totalmente, pero bueno, lo que has dicho tú de arder Troya era un panorama internacional brutal y estamos hablando de cifras solamente para un juicio en un país concreto, o sea, luego habría que multiplicarse por, sí quiero recordar que fueron 12 demandas en total las que interpuso Samsung, pero bueno, tienes que multiplicarlo por tantos sitios en los que estuviese la demanda puesta, ¿no? Tantos países. Entonces, estamos hablando de $500.000 de multa, es una burrada de dinero incluso para empresas de ese calibre, ¿no? Entonces, efectivamente, el impacto económico que iba a tener era muy grande. Y aquí también voy a hacer alusión, como estaba diciendo antes, a la reputación, porque no solamente se había quedado el caso en pongo una demanda y ya está, sino que las acusaciones públicas que se iban haciendo el uno frente al otro eran también abismales. Apple acusaba a Samsung de no ser bueno a nivel tecnológico, ¿no? De solamente saber imitar. Y recordemos que además eso, cuando estamos hablando de una empresa tecnológica, en teoría innovadora en smartphones, en bueno, todo lo que hace Samsung, el impacto iba a ser bastante importante en ellos.
Y a su vez, bueno, además voy aquí, por ejemplo, a poner los ejemplos de lo que ocurrió con Nokia o con BlackBerry, que la imagen y la reputación enseguida se vio dañada y no supieron remontar tan bien. Pero bueno, mientras que eso era lo que alegaba Apple, Samsung, sin embargo, lo que estaba acusándoles era de estar creando, no, que todo era falacias, mentiras, etcétera, y de estar creando un monopolio. Por lo cual, eso para los consumidores tampoco es positivo, pues el abuso de los precios que eso conllevaba, etcétera. Por lo cual, se iban lanzando una serie de comentarios que lo que hacía era minar la imagen y la reputación de las empresas, y esto durante 7 años. Que aunque sí que es cierto que durante esos 7 años siguieron lanzando productos, lo estaban haciendo estando restringidos a la espera de que se decidiese quién tenía realmente, bueno, o si existían esas patentes que decía Apple o no, y por lo tanto no podían desarrollar todo lo que hubiesen querido su tecnología. Por lo cual, sin haber ningún acuerdo con total, o sea, sin haber un acuerdo me refiero judicial, con 12 países, creo recordar, con demandas puestas entre unos y otros, que además iban recurriendo, porque pues, un país decidía una cosa, otro país decidía otra, no había uniformidad en las decisiones de los países, se iba alargando el proceso y se seguía dañando la imagen de la empresa, que a su vez no podía de nuevo seguir vendiendo o seguir desarrollando tanta tecnología como le hubiese gustado, por lo cual ahí también había de nuevo, porque ya hemos comentado todo lo que supone los costes de los juicios, pero también de nuevo había una pérdida económica. Entonces ya llega 2018 y bueno, ya está, hasta aquí no podemos continuar de esta manera, vamos a utilizar el proceso de la mediación para llegar por nosotros mismos a un acuerdo. Como hemos dicho, los procesos son totalmente confidenciales y entonces no podemos saber a qué acuerdo llegar. Pero lo que sí se sabe es que hubo un acuerdo que en unos pocos meses puso fin a un proceso que en 7 años no se había podido todavía solventar. Y además, luego hicieron ciertas colaboraciones tecnológicas. Aquí no podemos saber si fue a raíz de ese acuerdo, pero bueno, desde luego de ser unas, por decirlo fácil y sencillo, de ser enemigos totales, a de repente estar colaborando a nivel tecnológico en desarrollar ciertas aplicaciones que luego han incorporado sus productos. Es un cambio bastante notable en ese sentido. Y luego, pues un poco reafirmando eso, que al final, al llegar a un acuerdo y no seguir incrementando esas acusaciones, al menos la reputación volvió, porque bueno, aquí no lo he comentado, pero claro, también para salvar esa reputación, ellos estaban invirtiendo burradas de dinero en limpiar su imagen, ¿no? Publicidad, en marketing, etcétera. Por lo cual, digamos que volvieron a esa fase inicial, lo dicho, ya no se podía borrar, pero volvieron a esa fase inicial de al menos no estar acusándose mutuamente dañando su imagen. Wow. Qué interesante este caso que nos ha traído Vanessa. Yo espero que a los oyentes y a los que nos ven por YouTube les haya gustado, les haya parecido interesante, porque al final vemos ahí, ¿no?, la gran diferencia entre resolver un proceso en un procedimiento judicial que les llevó años a poder resolverlo a través de un proceso de mediación que duró meses y que incluso les llevó, esto no lo sabemos porque al final es verdad que está la confidencialidad ahí, pero bueno, es uno de los beneficios el preservar las relaciones comerciales que les llevó, ¿no?, a ser al final colaboradores en ese sentido. Así que, bueno, un caso de éxito. Sí, y aquí voy a comentar que bueno, se dejaba ver, pero bueno, por darle más énfasis, que claro, si se hubiese llegado, o los juicios que se estaban haciendo y llevando a cabo, todo eso no se hace a puerta cerrada, sino que al revés, es totalmente público. Entonces, los medios de comunicación, la prensa y la opinión pública también estaba ejerciendo una presión notaria que de nuevo sería dañando y perjudicando esa imagen en ambas empresas. Ya de manera, o sea, ya contra ellos a la vez, ya no es uno a otro, sino incluso la prensa, digamos, iba ya contra ambos. Claro, sí, no olvidemos que al final los juicios son públicos, es decir, están a disposición de cualquier ciudadano que pueda acudir y ver lo que está pasando allí. O sea que, bueno, qué importante, ¿no?, también el poder tajar, ¿no?, y resolver eso cuanto antes para también dejar de seguir manchando su imagen como a nivel internacional como empresa. Muy interesante, Vanessa. Hasta aquí el episodio de hoy. Me gustaría hacer un poco recapitulación de lo que hemos visto, ¿no? O sea, la mediación empresarial al final es ese método de resolución de conflictos que se da en el ámbito de las empresas.
hemos visto los tipos de conflictos, al final agrupados, ¿no? entre socios, conflictos societarios, con agentes externos, proveedores, distribuidores, clientes, y también los conflictos que hay entre los empleados, lo que pasa dentro de la empresa. Y todos los beneficios que ofrece la mediación empresarial, como ese ahorro de tiempo, de recursos, el mantenimiento de las relaciones comerciales, la confidencialidad, y eso lleva a la preservación de la reputación empresarial, tan importante, lo hemos visto en este caso de Samsung y Apple, y la flexibilidad en la búsqueda de soluciones. Al final son las empresas las protagonistas de lo que quieren decidir y cómo acordar. Así que me gustaría, Vanessa, si te quieres despedir también haciendo un poquito de spoiler de lo que vamos a ver en el siguiente episodio. Perfecto. Bueno, pues primero de todo espero que os haya gustado mucho este capítulo. Como hemos dejado entrever, también os podéis decir qué tipos de conflictos habéis atravesado vosotros, y recordamos además que, siendo como trabajadores, a conflictos dentro de los trabajadores, nos podéis decir desde rumores que se han expandido, como estamos hablando un poquito de esa rumorología, a simplemente no tener claras las funciones y haber un choque con una compañera o un compañero, que luego eso también repercute al ambiente laboral y a cómo se ejercen las funciones, ¿no? Como decía Noemí, de cara al siguiente capítulo, recordar que nos vamos a reunir con Javier Bordón, que, bueno, para los que no los conocéis, él se define como pateador de culas, que básicamente lo que hace es ayudar a emprendedores a que emprendan, un poquito también ya con sus conocimientos y su experiencia, y nos va a hablar más en concreto de un caso que él atravesó, de una empresa que le tocó heredar, que era familiar, y pues bueno, cómo la distinta visión que cada uno podía tener al respecto sobre el manejo de una empresa acabó afectando a la empresa e incluso a las relaciones familiares, ¿no? Y bueno, veremos si lo resolvieron de manera, digamos, eficiente, si hubo una resolución de conflictos adecuada y correcta, o si no era así, pero eso ya lo voy a dejar para el siguiente capítulo. Lo veremos en el siguiente. Hasta la próxima. Un saludo. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en cada episodio, donde juntos crearemos un espacio de aprendizaje y reflexión de una manera lo más amena posible.